Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, entre Troya y Venezuela, o la invasión de los bárbaros. ¿Puede la literatura, en este caso el cine, anticipar acontecimientos históricos y ocultar la verdad de fondo? ¿Son capaces las producciones cinematográficas, basadas en relatos mitológicos e históricos, ser algo así como la manipulación de la opinión pública respecto a ciertas acciones emprendidas por individuos que personifican el poder y cometen actos que modifican radicalmente el régimen de vida cotidiana y el orden mundial? ¿Por qué las sociedades más desarrolladas alcanzan también un grado máximo de barbarie y dan al traste con el derecho internacional y la paz de los pueblos? Tanto en la antigüedad como en la actualidad, cuando el poder queda representado por un solo individuo y lo emplea con salvaje fuerza y sofisticada retórica para justificar y legitimar la apropiación de tierras y riquezas, mediante el pretexto del rescate de una cónyuge, princesa y mujer más bella de la tierra, previamente raptada, o por evitar y salvaguardar que el petróleo quede en manos del comunismo del Este y del Oriente, la naturaleza humana no puede quedar más que exhibida en su imbecilidad irracional, pero también patética pena. En ambos casos se trata de una invasión. Hombres monos, bárbaros modernos, hondos de azufre, que lo quieren todo para sí mismos. Veamos esta condición humana en dos ejemplos, uno de la antigüedad remota y otro de la actualidad reciente. El primero es una narración literaria, el segundo un acontecimiento histórico. Lo común al hecho literario y al acontecimiento histórico es que tanto en el relato de la épica antigua sobre la caída de la sagrada Ilión, es decir, Troya, y la reciente invasión a Venezuela, o sea, la destrucción del complejo militar del fuerte Tiuna en Caracas, sede de instalaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas venezolanas y residencia habitual de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la figura central es el protagonismo de la ambición y la maldad. Todos fuimos testigos en plataformas digitales, páginas web y redes sociales de dos acontecimientos que, sin lugar a dudas, enlazados están y de los cuales no se ha dejado de hablar. Apenas recién comenzado el año, se filtraron mundialmente, por supuesto, de modo planificada y con fines de publicidad y de mercado, imágenes o el tráiler de La Odisea, film más reciente y versión de Christopher Nolan, a estrenarse en el próximo mes de julio del presente año. Desde luego, se trata de una invasión, saqueo de riquezas, apropiación de recursos naturales y venganzas. No falta la tragedia, la muerte y su aroma de espanto. Las imágenes que dan inicio al film de Christopher Nolan, por lo visto, no son nada casuales, pues en la política, la guerra e industria cultural, nada sucede por azar. Comienzan con una larga travesía en pos de heroicidad, esto es, de poder, fama, honores y riqueza para la posteridad. En el fondo, se trata de una empresa de apropiación de tierras y recursos naturales. Cientos de bárbaros capitanes en sus naves de la muerte, expectantes e impacientemente a la orden para la invasión y el saqueo, prestos están.
marfil parte del supuesto de la caída de las murallas de la Sagrada Ilión, mediante el obsequio de los ejércitos aqueos al pueblo troyano. Dialéctica del obsequio, que consuma la derrota de Troya. Muestra de la voluntad de guerra, destrucción y ambición como ejes del poder. La muerte y tumba de Aquiles, que anticipan el peregrinar de Odiseo a Ítaca. Las promesas de Ulises a Penélope de regresar cuanto antes a casa, en donde junto a ella le esperarán Telemaco, su hijo, sus sirvientes, su nana Euriclea, sus tierras y su perro Argos. Después de 20 años de sortear peligros y retos, placeres y honores, Odiseo volverá a abrazar a su esposa e hijo. Ulises y sus hombres, explorando y conquistando nuevos territorios y siendo atrapados en una gigantesca caverna por el cíclope Polifemo, engañando para escapar a este bajo el nombre de nadie. El despertar de los muertos caídos y abandonados sin entierro por sus capitanes. Las tierras de Circe, la sensual hechicera que convierte a los hombres en salvajes animales, arrancándolos de las preocupaciones y sufrimientos humanos y regresándolos a la vida y felicidad natural. Las cóncavas naves oscilantes en las rugientes olas del agitado mar. Dominios de Poseidón, que enfurecido retrasará el regreso del rey Ulises 10 años más a su palacio, etcétera, etcétera. Hechos que la historia sitúa en la Edad de Bronce tardía, alrededor del siglo XIII a.C., es decir, entre el 1194 y 1184 a.C., y relatados por Homero, tanto en la Ilíada como en la Odisea. Días después, a la filtración en casi todos los medios de comunicación e información del tráiler de la Odisea, para ser exactos el 3 de enero del presente año, tuvo lugar, a la luz de la luna de lobo, la invasión a Caracas, narrada y justificada como la liberación de Venezuela, al capturar a Nicolás Maduro, llevado a cabo por la Oficina de Drogas de los Estados Unidos de Norteamérica. Como si la industria del entretenimiento hollywoodense y la política exterior de la Casa Blanca estuvieran vinculados y desempeñaran similares tareas, programas de dominación, control y administración de la vida de los hombres, en donde primero se montan o editan las imágenes, posteriormente seguidas por la realidad. De cara a la relación entre cine y política, bien pueden tener lugar las siguientes interrogantes o sospechas. ¿Los relatos literarios y guiones de cine pueden dar lugar a acontecimientos históricos y ocultar la verdad? ¿Acaso las producciones cinematográficas basadas en relatos mitológicos o históricos son equivalentes a lo que la publicidad hace al calentar al público para la recepción de una mercancía? La industria cultural prepara las opiniones públicas que la política busca y requiere para justificar sus acciones. La caída de la Sagrada Ilión, la narración hecha por Homero,
Se refiere al último año de asedio y de sitio, bajo el que la ciudad de Troya estuvo durante 10 años, por los ejércitos invasores, que bajo promesas y engaños de grandes premios y honores, por participar en el rescate de la bella Helena, los hermanos Agamenón y Menelao, el primero rey de Micenas y líder de los griegos, el segundo rey de Esparta y esposo de Helena, habían hecho a todos los capitanes de los ejércitos reclutados. Ellos, los bravucones y belicosos hermanos, aún entre sí, Agamenón y Menelao, tenían planes para llevar a cabo la expansión de sus ambiciones de extender su imperio a todos los territorios de Grecia, tal como son las aspiraciones de 2 o 3 lunáticos gobernantes en la actualidad, que únicamente requieren del menor motivo o pretexto para lanzar ofensivas e invadir soberanas repúblicas. Helena, esposa de Menelao, raptada por Paris, hermano menor de Héctor, ambos hijos de Príamo y Ecuba, reyes de Troya, se convirtió en el motivo del botín y saqueo de Troya, como lo es en la actualidad el petróleo o el narcotráfico o cualquier otro recurso natural. Rapto e invasión desempeñan la misma función simbólica de mantener a raya la violencia, la guerra, la muerte. Helena era considerada hija de Zeus y pretendida por muchos héroes, en razón de su gran belleza. Se cuenta que Helena fue seducida por Paris, razón suficiente que originó la guerra de Troya. Todos, mediante la lectura de las obras clásicas, sabemos cómo y bajo qué truco las puertas indestructibles de Troya se abrieron, para después caer y ver arder toda la ciudad. Fue, sin duda, una estrategia y acción militar bien planeada y ejecutada bajo el engaño. Fue a el astuto Ulises u Odiseo a quien se le ocurrió la idea de construir un gran caballo y obsequiarlo a los troyanos en reconocimiento de su resistencia. Una artimaña o astucia de la inteligencia de quien asume que militar y discursivamente tiene el favor político de los dioses. Lo mismo que Agamenón y Menelao, en la actualidad hay mandatarios que también se sienten tocados por los divinos. Justifican sus acciones de agresión y de violencia mediante el relato de que son los dioses y los pueblos quienes agradecen sus decisiones y acciones, cuando en verdad muestran que bajo el escudo de la ambición, acciones irracionales y tecnológicamente sofisticadas, los instintos y pulsiones de muerte hallan justificación y gratificación. Así entonces, el caballo fue dejado frente a la gran muralla y portón de Troya, en tanto los ejércitos aqueos simulaban el retiro en sus barcos en el Peloponeso, una estrategia militar que tendría sus frutos. Los troyanos, convencidos de que habían derrotado en ánimo y en fuerza a los invasores, abrieron la gran puerta de la sagrada Ilión, dejando así pasar a la muerte y a sus horrores. El regalo, el caballo, llevaba en su vientre oculto la espada y el fuego que destruirían la ciudad. Desde entonces, ningún obsequio es gratuito. Todo tiene un precio y generalmente es malévolo e irreversible. Todos vimos a través de los dispositivos de comunicación e información en tiempo real el operativo político y militar a través del cual se llevó el secuestro de Maduro, que duró no 10 años como la caída de Troya, sino aproximadamente 40 minutos.
invasión ordenada por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Tras meses de planeación, entre agencias de investigación y altos mandos del Pentágono, más la compra de cómplices, Nicolás Maduro fue presentado ante los tribunales estadounidenses, junto a su esposa Cilia Flores, para enfrentar cargos de narcotráfico y acusados de ser los jefes de jefes del cartel de los soles. Aquí no hubo rescate de princesas ni de príncipes, pero sí hubo invasión e intervención a un país sudamericano, libre y soberano, por otro país en manos de un atroz bárbaro y millonario, quien es en realidad el terrorista número 1 en la actualidad. El tráiler de La Odisea, film de Christopher Nolan, y la invasión a Venezuela con claridad expresan la naturaleza bizarra de la humanidad, en la que en la época del tiempo computacional e informacional, el lado perverso, malévolo, destructivo, sanguinario, es decir, demoníaco, se encarna en algunos individuos que omnipotentes se creen e impulsiva y caprichosamente deciden de un momento a otro que el orden del mundo debe ser como se lo imaginan en sus ovales oficinas. O bien puede ser que, en casos particulares, desde sus yates de lujo en alta mar, estos hombres monos y fondo de azufre, atrapados en sus lágrimas, se la pasen elucubrando estrategias y artimañas jurídicas, así como invirtiendo grandes recursos económicos ante tribunales corruptos para evadir impuestos, para lo cual tienen que situarse como protagonistas de una odisea, que los salve, que los perdone, que los victimice como perseguidos por expresar lo que piensan y en el fondo haciendo todo lo posible para que la invasión extranjera y bárbara tenga lugar. Estos hombres monos, civilizados, viven en pantallas minuto a minuto. Pasan su tiempo planeando estrategias discursivas y eficaces operaciones militares para adueñarse de recursos naturales. Tienen el poder de la disuasión, de hacer girar el capital global y el mercado mundial en la cuerda de su hegemonía, que precisamente para que no se desmorone hay que imponer un terrorismo planetario, siendo estos pequeños hombres, hondos de azufre, los principales impulsores, los más grandes sanguinarios y mentirosos de la historia. Combaten lo que con alevosía y ventaja siembran en la tierra de los demás. Sin duda alguna, quienes quedan atrapados en sus propias olas de odio solo pueden ser capaces de dinamitar el sentido de realidad mediante la maldad y la autodestrucción de la humanidad. Líderes lunáticos, sin carisma, caídos en una espiral del consumo de limadas expectativas a corto plazo y de artificiales necesidades, así como de huecas e inauténticas relaciones de convivencia. Hacen de la guerra y la muerte un negocio, antes y ahora. Agamenones y Donalds continúan envenenando almas y pueblos, violando el derecho internacional y patrocinando narcogobiernos que destruyen a quienes tienen fines humanos en la vida. No olvides suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Piensa que detrás de cualquier invasión de un país a otro,
que de por sí es una agresión al respeto y paz ajena, no es sino una manera que conviene a los países ricos de mantener su hegemonía mundial mediante el mercado de la muerte. El arte de la guerra, al día de hoy, se mantiene mediante el arte de la saturación de sentido, a través de la información falsa que se hace circular segundo a segundo por los canales más veloces del ciberespacio. Toma, guarda tu distancia frente a estos hombres monos de azufre que se han apropiado de la vida entera.